quiero pedir al doctor con su señora esposa si puede pasar a ubicarse acá. Bienvenido, hermano. Señora, si quiere acompañarnos acá, por favor. Bueno, acá de este lado, Porfiria, Nelson acá. ¿Podemos pasar para todos lados? Bueno, vamos a empezar esta parte siguiente y quiero en ese sentido señalar, quiero señalarles a nuestros invitados. De hecho, Teresa ya conoce, Ray también. Tenemos una modalidad, doctor, de llamar a aquellas personas que algo poco, mediano o grande, en un caso algo grande, súper grande, que en su momento te tocó hacer y que el resultado de eso puede ver en lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ¿verdad? Quiero en ese sentido mencionarle que el doctor decía ya hace rato tuvo una militancia política. Eso le llevó en algún momento a ocupar un cargo muy importante como parlamentario del Mercosur, y dentro de eso llegó a la instancia máxima. Fue presidente del Parlamento del Mercosur, Parnasur, concretamente en el año 2009, justo 2009, hasta el 2013. Él le tocó ocupar, repito, la presidencia de ese organismo muy importante. Quiero hacer una breve referencia, independientemente al currículum extenso que tiene el que vamos a pasar en el grupo. Quiero hacer una referencia al tema que es el motivo más importante de este homenaje. Yo decía hace rato que a lo largo de todos estos años, el Ateneo 40 años, y quien les habla poco más de 50 años en la promoción de Guaraní, nosotros hemos visto de todo. En el Ateneo nos tocó vivir de todo. Son momentos gratos e ingratos, que en parte también señalaba acá Teresa en el trayecto de la vida. Durante todos pasamos por circunstancias como esa. Y muchas veces el Guaraní necesitó la mano de alguna persona, de alguna institución clave. Y a fuerza de ser sincero, nunca nos pasaron la mano o nunca nos abrieron las puertas. Esa es la diferencia con el doctor Ignacio Mendoza, quien desde un primer momento nos llamó y nos dijo, bueno, vamos a trabajar en esto hasta conseguir que esto se haga realidad. Y también tengo que hacer una mención un poquitito antes. La Constitución Nacional nuestra, la que está vigente de 1992, ya tenía un año antes aprobado dentro del texto constitucional al guaraní como idioma de uso oficial, junto al castellano, el idioma oficial de la República. Pero un año antes del 92 se constituye el Mercosur a través del Tratado de Asunción. En ese entonces todavía el guaraní no era idioma oficial. ¿Cuáles eran los idiomas oficiales? Y eran el castellano y el portugués. Bueno, un año después empezamos nosotros una campaña intensa a nivel nacional e internacional. Habíamos creado dentro del Ateneo desde 1994 el Congreso Nacional la Lengua y Cultura Guaraní del Mercosur, ya con ese nombre. Y de ahí fuimos viendo personas que en este caso se mostraban interesadas y desde repito, un espacio público. Nos tocó conocer a muchos parlamentarios, entre ellos al doctor Héctor Lacoñata, ¿sí? Él entró en contacto con nosotros acá, nos dijo que él quería llevar adelante este proyecto de que el guaraní se convierta en idioma del Mercosur, y nos facilitó una serie de nombres que después, repito, en la administración ya del doctor Ignacio Mendoza se hicieron realidad. En 1996, un parlamentario de mi memoria, acá el doctor también lo va a recordar, uruguayo, el doctor Rubén Martínez Fuermo, que era parlamentario uruguayo, nos escribió de manera sorpresiva, llegó al Ateneo un correo. En ese correo decía que él quería los datos acerca del guaraní en el Paraguay. No nos dijo para qué. Pasó el tiempo, le enviamos todo lo que teníamos y casi un mes después recibimos un correo de él. Para nuestra grata sorpresa, nos decía
decía, el Parlamento de la República del Uruguay aprobó por unanimidad apoyar el proyecto para que el guaraní sea idioma oficial del Mercosur. Un gesto grande de una persona que en el momento que también vino acá al Ateneo, en una de sus visitas, decía: yo no hablo guaraní, pero estoy encantado con el guaraní. Bueno, pasó el tiempo y ya esa gestión de mover el tema guaraní, se trata del tema en una reunión de presidentes en Brasilia, y lastimosamente cuando ya acá todo se puso sobre el rieles, ya todo estaba digamos positivamente encaminado para que el guaraní en esa reunión de presidentes sea aprobado como idioma oficial del Mercosur junto al castellano y portugués. Recibimos la gran noticia de que la coordinación del Parasur volvió a preguntar al gobierno paraguayo si era necesario. Entonces se fue todo al mazo. Y en esa circunstancia es cuando aparece la mano acá del querido doctor Ignacio Mendoza. Cuando volvimos a renovar el proceso. Y allí entramos directamente, fue una cuestión que a instancia de la coñata nos delegó la posibilidad de conversar con los parlamentarios del Mercosur. Y enviamos nuestra nota diciéndole que queremos que sea, que queremos que ustedes apoyen. Y la respuesta de Uruguay la teníamos. Uruguay ya aceptó apoyar el proyecto. De la Argentina nos responden: ¿y por qué? ¿Qué tenemos nosotros que ver con el guaraní? El de Brasil, la misma cosa. Y después fuimos buscando elementos, fuimos encontrando que se tradujo tal cosa al guaraní en la Argentina, que se realizó tal actividad, que se daban clases en varias universidades de Argentina. Todo eso lo íbamos pasando, pero no llegó a tener el impacto deseado. Hasta que un amigo que todos conocemos acá, Jorge Lomar Gómez, nos envía la versión del himno nacional argentino cantado en guaraní por los alumnos de él, en Ituzaingó Corriente, que seguramente no estaba viendo ahora la transmisión que hacemos por Facebook. Le envío eso a Mariano y le pasamos a él, y ustedes no van a creer que entre las 8 y las 10 de la noche, de ese día que le pasamos, a las 10 de la noche él nos decía: tienen el apoyo de la Argentina. Y pasó lo mismo con el Brasil, que allí estaba gente que fue intendente de San Pablo, gobernador. ¿De quién dijo? Había otro que era muy conocido, que fue me voy a acordar un ratito, con el que en particular estamos nosotros en contacto, y era la misma versión. ¿Qué tenemos que ver nosotros, verdad? Y nuevamente le enviamos la traducción de la Biblia del portugués a guaraní, actividades que se hacían de promoción en el Brasil. Y como funcionó el tema del himno con la Argentina, buscamos el himno, si el himno brasileño estaba traducido a guaraní. Y bueno, en ese afán siempre poníamos himno, H-I-M-N-O. Hasta que me escribe otro amigo nuestro ahora, Antonio Cabrera, profesor acá en Podrio Azul, y me dice: ya vi eso, estás equivocado. Estaba un año muy era himno, no como himno castellano, algo de himno, H-I-N-O. Y me escribe eso y me envía un video, nada más y nada menos, cantando un grupo de gente en el Zambódromo del Río de Janeiro, cantando el himno nacional brasileño guaraní. Cuando le paso eso a este senador, que era el interlocutor, bueno, así el mismo momento, una hora más, una hora menos, nos responde él: perfecto, Brasil va a apoyar. Y allí estamos de la mano del doctor Mendoza. Cuando se organiza la reunión acá, él hace que el tema aparezca entre los más importantes. Fue el tercer tema tratado por Parasur, y él inclusive nos llama en ese gesto generoso del doctor Mendoza, nos dice: venga, el día que se va a tratar, le vamos a dar un espacio acá a todos los que se dedican a guaraní, particularmente el Ateneo. Y así fue que nosotros estuvimos allí, fue a fines de abril, somete a consideración, ya inclusive con una
una palabra casi diciendo que no vamos a aprobar, era más o menos la cuestión por parte de él. Bueno, se hace la propuesta, apoya a cada uno de los gobiernos y bueno, finalmente se aprueba por unanimidad. Eso es algo que para nosotros tuvo y tiene un gran valor, porque fue una manera de decirle al mundo, en particular al Mercosur, que el guaraní es un idioma importante y para nuestra satisfacción, nuestro orgullo, el presidente de esa administración del Parlamento del Mercosur, que era el doctor Ignacio Mendoza. Aquí ya tenemos acá y le bendigo a nuestra administración. Que esto iba a ser de todo el país. Acá empiezo por la derecha, tengo que nombrarle a los directores. Es una costumbre que tengo que porque ellos son los que mueven el atención a nivel nacional. La profesora Marcelina Muñoz de González de Pedro Juan Caballero. Tu hermana Gerarda, de Villa Guita Norte, en la costa de Río Apa. Acá la doctora Ramona Ayala Colmán de Ipacaraí. Acá está Selva Costa y de Asunción Centro, ¿verdad? Detrás está la pastora Ley Samón de Carapeguá, la profesora Felicia Vázquez de Repatriación. Ahí está la profesora Ramona Velasco, ella es la que fue más lejos, va a Corrientes, Argentina, y ya formamos varios profesores con ella, y también con la profesora Milva, que está allá atrás, la profesora Milva, que es hoy día la directora de la Regional de Pilar. La profesora, ahí está Lorenza Morel, que ya es de Moscada. Tenemos un poquitito de este lado a Carmen Caballero, que ya es de General Aquino San Pedro. Pero un poco por acá la profesora Ana Dora, es presidenta de la Junta Municipal de Villapega, ¿sí? Un placer, profesora. Voy un poquitito más de este lado, ya está la profesora Miriam Osorio, ella es de Quimbe, el departamento de Paraguay. Vamos un poquitito más, repito, voy nada más por el tema del director Carmen de Denis. Aquí está la profesora que viene de San Pedro de Comandillú. Tenemos allá atrás a Catalino Roberto Recable de Villeta. Ahí está, Villetano. Está detrás la profesora Jesús. Ahí está Jesús María, la Jesús María Victorieta. Ella es Hernandarias del departamento de Alto Paraná. A ver un poquitito. Allí está el profesor Felipe Enrique Miranda, es de Tomatí. Atrás está la profesora Irene, con público, Irene Segovia, que es de Asunción Barrio de Miranda, ¿sí? Hija de familia de músicos, artistas. Detrás está de Villa Aire, el profesor Lucino Rodríguez Baroque, ¿sí? Detrás está ya Nelly Fátima Benítez, que es de Huicuí. A ver un poquitito de este lado, a ver a quién le veo allí. Ya está Petrona Barriga González, ella es de Ciudad del Este y también de Santa Rita, de Brasil. Ahí está Irma Ramírez, que es de Coronel Martínez, la profesora María Cristina Escobar, que es de Capiatá. A ver un poco, ¿quién más me falta? Levante, bueno, allá está Teresa Cardoso, ellos van a ahí está con su grupo, también está con su hinchada. Está Elvira Ferreira de Atirá, y a ver un poco, Elvira Naco Ortiz, ella es de TAP. A ver un poco, María Antonia Rojas, ella es de Cazapá. Esto es lo que estamos viendo. ¿Quién más aquí? Por allí me quedo y acá, Porfirio Orrego, que es de Paraguay. Zulma Trinidad, que además de ser vicepresidente del Ateneo, ella es de la regional de Santa Aní. Acá Nelson Zacarías Ortiz. Carmen Caballero. Castorina. Castorina González, de Calle de Villa Rica. Y acá Nelson Ortiz, que es de las regionales, aparte de ser secretario general, regionales de La Maré y Ñehuil. ¿Sí? Carmen de San Pedro. A ver un poco. ¿Quién más? Yo que estaba mayor, Sabina Núñez. Esta es el grupo y de todos los profesores que están acá de distintas regionales. Cada uno de ellos nosotros le agradecemos mucho. Y quiero pedirle en este caso a Zulma, si podés pasar, vamos a pedirle al doctor que se ponga también enfrente. Y este va a ser nuestro reconocimiento, es lo que llamamos nosotros para el Ateneo la máxima condecoración, doctor, que es la diploma Amigo Solidario de Idioma Guaraní. Zulma.
distinción, doctor, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní la da a aquellas personas que trabajan y que siembran su granito de arena en pos de la cultura y la lengua guaraní. O arapeo en de la Marete de O, la Comunidad Guaraní, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Amigo solidario del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga al presente diploma de honor de Yacuá a Ignacio Ramón Mendoza Unzaín por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Putasore Guaraní, Alecora y Tupape, ha como un paretere y añaban y de Copa. Cava Fernando de la Mora para Guadalajara o de Acipotelí al 2026, como Terahuapú, profesor doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Juan Maena. Apreciado profesor doctor David Galeano, doctor general del Ateneo, directores, docentes de este prestigioso Ateneo, que se ha posicionado realmente en la sociedad paraguaya como una institución de mayor prestigio en la difusión de la lengua y la cultura guaraní. Al profesor Galeano le tengo con la máxima autoridad en la lengua guaraní, por su sabiduría, porque ha sabido defender el idioma con argumentos sólidos, ya que muchos han querido desprestigiarlo, que han querido dejar como si fuera a la lengua guaraní, dejarla como un dialecto. Finalmente es una pena. Tuve la suerte de tener como primer profesor de guaraní al profesor de Cula Rosa. Y luego también a nuestro recordado profesor de guaraní, Admir Aquino, quienes nos enseñaron el guaraní. Ya de una manera científica, porque estaba acorde a los lineamientos y códigos internacionales de la fonética. Creo que eso fue el paso más importante en el aprendizaje de guaraní, porque evitaba los problemas de lectura, de confusión en cuanto a las vocales y a las consonantes. Pero quisiera expresar que con toda mi familia, mi esposa y mis hijos, nos sentimos muy honrados, profesor, de esta distinción. Tal vez no tenga tanto merecimiento, pero estuve en el momento exacto con las condiciones también requeridas. A pesar de que éramos representantes de diferentes partidos políticos, cuando había un interés nacional, todos los parlamentarios estuvimos de acuerdo en apoyar esta moción y este proyecto de decidir que el guaraní sea un idioma también del Mercosur. Y para tal efecto, como muy pocas veces se ha dado, por mayoría absoluta hemos conseguido cambiar el local de reunión y traerlo a Asunción para aprobar este proyecto. Y hemos conseguido por unanimidad que realmente nos dio esa satisfacción. Profesor, nada más que decirle muchísimas gracias por esta distinción. Nos sentimos muy honrados de participar en esta reunión de tantos notados profesores de guaraní, y ojalá, ya que se ha extendido y mucha gente de Corrientes, que había también senadores de Formosa en esa época que apoyaron,
el proyecto de aprobar el guaraní como idioma del Mercosur. Sería bueno también si se pudiera extender este territorio hacia Santa Cruz de la Sierra. Hay mucha gente que también habla de guaraní. Eso sería una idea de extender el territorio guaranítico y decirles que hay algunas ciudades cercanas a Santa Cruz de la Sierra que tuvieron presencia de los jesuitas, y hay iglesias jesuíticas muy bellas, muy parecidas a las que están en Santiago Misiones y también Santa María, que son iglesias hermosas de la época de los jesuitas, y esa zona también era guaraní. Y se cree que lo que en esa época existía y hasta ahora, la gran animosidad y animadversión que existe entre los altiplano y los del llano, se debe a que los guaraníes estaban en esta zona y los aymaraes en la parte del altiplano. Y esa animadversión y enemistad que en esa época hasta ahora se siente y se vive. Pero mucha gente de Santa Cruz me saludaban en guaraní y sería bueno estimular también eso. Profesor, muchísimas gracias a usted, a toda la autoridad del Ateneo. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por esta ceremonia y sobre todo de rendir este homenaje. Muchas gracias, profesor. Mis hijos, Juan Alberto, Julio Ignacio, Fernando y Ignacio Mauricio. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Entonces acá se confirma que hay una bendita de todos los varones, la señora. Bueno, muchas gracias. A cada uno de ustedes que después de estos 2 días van a volver a sus hogares, les deseamos un feliz retorno. Vamos a encontrarnos acá a un mes